latinoamericanos, amigos franceses, por la cercanía con el 14 de julio, día de la toma de la Bastilla, y dentro de este ciclo sobre los viajes a Europa, Francia es necesario tema. En la Bastilla no ocurrió nada, había simplemente 2 o 3 presos comunes que el llamado pueblo francés los liberó. Previamente, por ser muy de rutina en Francia y en Hispanoamérica, me voy a tomar un café, como nosotros decimos, café con leche, y como dicen en Francia, café au lait, café a la leche. El caso es que el pueblo, después de la toma de la Bastilla, marcha hacia el Palacio de Versalles, pendiente de la María Antonieta de la llegada del pueblo, pregunta qué quiere el pueblo. Y sus acólitos le dicen, el pueblo quiere pan. Y ella contesta, y no es posible que le demos torta. La torta se la dieron a ella con la guillotina. Para ir a Francia es necesario tener una práctica de francés, o por lo menos comprarse esos aparaticos de traducción simultánea para palabras fáciles. Era imperioso en mi casa que yo aprendiese el francés, básicamente porque mi madre había pasado 16 años en un colegio de monjas, el San José de Tarbes, interna, y durante esos 16 años rigió lo establecido por la Madre Superiora. Pas español, pas pisé, es decir, no se puede hablar español y solo bajo estrictas autorización se puede ir al baño. Por eso ella era prácticamente bilingüe y a mí me costaba mucho entrarle al francés. Un buen día estaba estudiando cerca del Palacio Presidencial en Caracas, por ser esa una zona más segura, y los estudiantes acostumbrábamos ir con una silla de extensión para estudiar las distintas materias del bachillerato, y entre ellas el francés. Estábamos practicando el famoso verbo avoir, el haber español, y pasó un pordiosero que andaba con un uniforme verde oliva muy sucio y que ostentaba condecoraciones que, en lugar de ser medallas de oro y de plata, eran tapitas de refresco, del refresco que se consumía en la época, desde Coca-Cola hasta una que llamaban Green Spot. Mientras conjugábamos los 3 estudiantes que estábamos en la silla de extensión el verbo avoir, muy mal por cierto, la observación nos la hizo aquel pordiosero y nos dijo, no, ustedes están pronunciando mal el verbo avoir, se pronuncia así, 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 asado. Bueno, el caso es que ese pordiosero hablaba francés mucho mejor que nosotros y hablaba divinamente bien francés. Y la historia de ese pordiosero, a quien en la ciudad donde yo vivía, en Caracas, llamaban el comandante Ratón, fue publicada inclusive por la señora Ana Mercedes Pérez en un artículo de prensa, porque es famosa. El comandante Ratón fue un joven que se enamoró de una dama de la alta aristocracia que gobernaba Venezuela entonces, en la época del dictador Juan Vicente Gómez. Y lógicamente, como era un simple hombre de pueblo, pues no fue del gusto de los
del áulico del dictador, que era su papá, por lo cual fue fácil montarlo en un barco y mandarlo para Europa para que se acabaran los amores. Llega a Europa el comandante Ratón y inmediatamente es reclutado porque son los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Y el comandante Ratón, como la Primera Guerra Mundial, en la trinchera, lógicamente, del ejército francés se hablaba tan difícil idioma. Pero allí pasó el comandante Ratón varios años, porque la guerra de trincheras era que un tiempo las tomaban los alemanes, un tiempo los franceses, pero él siempre estaba en la trinchera. En la trinchera no llegaban a veces la proteína y lo empezaron a llamar el comandante Ratón porque era un experto cazando ratón para comer ratones y darle a otros miembros de la tropa, especialmente en el crudo invierno francés. El caso es que el comandante Ratón regresa a su país después que cesa la guerra mundial y no solamente frecuentaba la plaza donde yo estudiaba francés, sino que asistía al propio Palacio Presidencial. Allí había un cuartel, una tropa, y era amigo de todos los miembros de la tropa. Con la ocasión de la expedición para encontrar las fuentes del río Orinoco, el príncipe Bernardo de Bélgica llegó a Venezuela y lógicamente tenía que ser recibido por el presidente Delgado Chalbaud, de turno entonces en la presidencia, dada la importancia de la misión y el hecho de que era el príncipe heredero de la corona de Bélgica. Pero por esas cosas curiosas del protocolo, el comandante Ratón, en la entrada del palacio, empezó a hablar con el príncipe en su correcto francés. Cuando el presidente de la República de Venezuela, Delgado Chalbaud, que también hablaba el francés por haber estudiado en la Academia Militar de Francia, se encuentra ante aquella situación de que al príncipe lo está recibiendo el comandante Ratón, pues todos se mesaban de los cabellos y decían qué desastre protocolar. El caso es que gracias a las lecciones del comandante Ratón pude aprobar el francés de bachillerato, pero con mi dificultad idiomática, con ese idioma tan diferente al español, aunque tiene las mismas raíces latino, me decidí a ir a Francia. La primera impresión de Francia, en la época que yo fui, era de que yo era un meteco. Ellos dicen meteco al extranjero, el metec. Gracias al general de Gaulle y a su ministro de Cultura, André Malraux, se pensó que hablar constantemente en francés solamente al extranjero no era conveniente para el turismo francés y para la producción, para el Producto Territorial Bruto de Francia. Y entonces establecieron que había que promovieron, así como limpiaron los monumentos que estaban muy sucios, asimismo establecieron, sobre todo en París, porque en el resto de Francia es otra cosa con el extranjero, establecieron la conveniencia de que se sonriera al turista y se le atendiera bien. El caso es que ese primer viaje a Francia, ya solo, lo hago en mi juventud, y yo tenía un amigo que había vivido en Francia y que tenía un apartamento en Francia en el 7 de la avenida Foch. Le puedo decir que la avenida Foch es la Estrella y que de la avenida Foch y de la Estrella, que es donde está el Arco de Triunfo,
salen las grandes avenidas de París, los Campos Elíseos y la avenida Foch. Estaba en el 7 de la avenida Foch porque el padre de él estaba afuera, era verano, y entonces yo podía alojarme a mí sin molestia para sus padres. Y yo pues economizaba en el hotel. Cada vez que salíamos de noche, teníamos que repetir ante la conserje el nombre, el apellido de mi amigo polaco, Szlapowski, para que la conserje nos dejara pasar. Esas son unas reglas que estableció Fouché, el jefe de la policía secreta de Napoleón y el jefe de la policía secreta durante mucho tiempo, el famoso Fouché. El caso es que yo salía por los distintos bulevares de París con mi amigo. Fuimos a la Madeleine una vez y en la Madeleine presencié la actuación de las Cocottes, para hablar en francés de las Pitaines. Las Pitaines, a mí adolescente, en invierno o en verano, se abrían el abrigo respectivo según las circunstancias y quedaban desnudas. Ahí aprendí algo también del lunfardo francés, porque la mejor forma de evitarse un desagrado con una dama que por distintas circunstancias lamentables llegue a ejercer la prostitución era decirle simplemente en el argot francés: je suis fauché, es decir, yo estoy limpio. Así que yo les recomiendo que vayan a París a disfrutar de una de las ciudades más hermosas del mundo. París la hace Haussmann, el arquitecto de Napoleón III. Porque París, como todas esas ciudades antiguas, era una especie de cloaca con unos grandes monumentos, la iglesia Nuestra Señora de París y todo aquello del jorobado. La París de los grandes bulevares es pues obra del arquitecto Haussmann y en el fondo de los dos Napoleones. Napoleón I, que considera que él debe ser el amo del mundo y que Francia debe ser el amo del mundo, y entra en aquella guerra de invierno donde lo mató el general Invierno al ejército francés, y la París de Napoleón III, que es ya la París del bosque de Boulogne, es la París de las relaciones internacionales con gente como el presidente Guzmán Blanco de Venezuela, que logra que sus hijos que una de sus hijas se case con su primer ministro, el duque de Borny. Si ustedes quieren ir a un restaurante, no vayan a restaurantes ultra finos, porque hay que cuidar mucho el bolsillo, y más en una ciudad tan exquisita como París. Pero pueden ir al pied cochon, a la pata de cochino, que está en el mercado de Lesage, que Émile Zola llamaba el vientre de París. Ese restaurante era un restaurante de camioneros y se ha mejorado y se puede comer desde el mondongo, que elegantemente lo llaman en Francia trip à la mode de Caen, hasta toda la comida francesa que también te puedes comer en el Maxim, a riesgo de arruinarte. Ha concluido lo relativo a la ciudad de París y a Francia en una primera parte, pero faltan algunos comentarios más que tendrán ustedes en la segunda parte, en especial sobre el interior de Francia. Gracias. Les voy a rogar al respetable público, como decimos los viejos, que
si tienen alguna sugerencia, alguna idea, algún tema, alguna inquietud sobre lo que he hablado, me lo manifiesten en la sección respectiva. Y además no está mal, ¿verdad?, que le pongan el respectivo like, pero es el me gusta, pues, si les gustó. Y si les queda alguna duda o algún tema que deba tratar, pues como tengo que ser multipolar, pues me lo manifiesten también para yo atenderlos debidamente y respetuosamente. El mejor modo de hacer esas manifestaciones es suscribiéndose a este canal para que este viejito no salga del aire. Porque cuando uno tiene 85 años, lo que le interesa es estar en el aire, pero permanecer en la tierra. Muchas gracias y por el tiempo de audición.